Hola, un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal. Ayer hice un vídeo y coloqué una publicación sobre Ivette Playa, que es una chica hasta hoy desconocida que había mantenido una relación con Alejandro Sanz, relación probada y que él ha reconocido, y que la contaba punto por punto tal y como fue. Se mantenía clavada en la ley, es decir, no contaba ningún detalle sórdido y no contaba ningún detalle sórdido ni nada que pudiera afectar a Alejandro Sanz en su intimidad. La ley dice que si yo he vivido una historia y es real, puedo contarlo en lo que me atañe a mí, pero no puedo contar nada que atañe a que pueda dañarle moral, patrimonialmente o en su intimidad. Es decir, que si yo he tenido, imaginémonos, una relación con... He estado con gente muy famosa, pero es que hay algunos que me da vergüenza actualmente, o sea que... pero bueno, que yo estuve con Guillaume Depardieu, el hijo de Depardieu, que ahora no es tan famoso, pero que en ese momento en Francia era el hombre más famoso del mundo, en aquel momento. Bueno, pues yo no podría contar detalles de esto, incluso si él está fallecido, porque le atañería a su intimidad. Pero sí puedo decir que yo corté la historia cuando me enteré de que este chico estaba casado y su mujer estaba embarazada y me sentí fatal. A mí no me habían dicho nadie nada. Yo podía haberlo contado sin más, si no hubiera entrado en detalles. Y esto, cualquier persona que es famosa lo sabe. Que cuando inicia una relación con alguien, ese alguien puede contarlo. Puede contarlo hasta cierto nivel. Hace muchos años, salió Carolina Sobe en directo en Telecinco y contó algo sobre mí que era mentira, sin más, mentira. Y además era muy fácilmente demostrable porque ella decía que había estado en mi casa en tal sitio y tal otro y me dijo la abogada, es simple, es cuestión de preguntarle dónde está en tu casa el dormitorio, cosa que ella no podría saber. Esa es una de las razones por las que yo enseño partes concretas de mi casa y nunca he hecho un tour de la casa. Y de hecho, los tours de la casa que veis de muchas influencers son mentira. No los enseñan, no enseñan su casa real. Y si lo hacen están un poco locas, vamos. Porque para mí fue una forma de demostrarlo. Pero no fui a denunciarle a ella. Denuncié a Telecinco, fui a lo más alto y gané. Y gané. ¿Por qué no fui a ella? Porque se iba a declarar insolvente, obviamente. Entonces, todo el mundo que ha estado con alguien sabe que puede contar hasta cierto punto. Por ejemplo, tú, Pepita López González, ¿vale? Si has estado con tu marido Pepe López González, tú puedes contar en redes y todo el mundo lo hace. Que ha acabado, que te sientes mal, lo que quieras, pero no puedes llamarle cabrón, ni siquiera en el WhatsApp de tus hijos. O sea, no puedes empezar a ponerle a parir en el WhatsApp porque se considera del colegio de tus hijos, porque se considera medio de comunicación. Pero cualquiera de los que me estáis viendo, si queréis salir mañana y decir, mi exnovio o mi exnovia, hemos cortado y yo me siento fatal, me siento estafada, vaciada, inutilizada, puedes hacerlo siempre que sea yo me siento así. Y Ivette lo hizo muy bien porque dijo, yo me siento estafada, vaciada, inutilizada y considero que, y creo que. Por lo tanto, no es una afirmación categórica, por lo tanto puedes decir lo que te da la gana. ¿Qué diferencia hay entre que lo diga, por ejemplo, Dulceida se separó, salió en un vídeo, contó cuando se separó que se sentía fatal, contó que se iba a una terapeuta, sacó un vídeo con la terapeuta, de lo cual yo ya sé que la terapeuta no es, al menos no es psicóloga, porque eso en principio, según el código, no es legal. Y aquí un pequeño inciso, este es mi libro, es un libro en el que se hace un recorrido de 30 días, es un programa de desarrollo de 30 días a partir de ejercicios de escritura expresiva. Muchas de las cosas que te cuento aquí te las cuento en ese libro, entonces si te lo quieres comprar, lo más fácil es irte a Amazon o a cualquier cosa en internet porque no suele estar en librerías, pero si lo has leído y te ha gustado, deja un mensaje en cualquier foro, Goodreads, Amazon, Casa del Libro, FNAC, donde quieras, porque lo de ir subiendo la puntuación es lo que ayuda a vender el libro. Muchas gracias. Es decir, Dulceida sacó una presunta sesión de terapia que era falsa, seguro, porque las sesiones de terapia en principio no se pueden grabar ni exhibir.
entonces supongo que estaba pactada, en la que se ponía a llorar. O que estaba pactada, o que la terapeuta era cualquier tipo de terapeuta que no era psicóloga, terapeuta Gestalt, transaccional, lo que fuera. Bueno, se puso a llorar, demostró que estaba hecha polvo, contó toda su vida y nadie le puso a parir. Estamos hartos de ver post de Instagram en el me he separado. Estoy atravesando momentos muy duros, pero los superaré. La exmujer de Rufián dedicó todo su Instagram durante meses a contar lo mal que estaba, porque él se había ido con otra, y nadie le puso a parir. Entonces, yo no entiendo lo que ha pasado aquí. En primer lugar, vivimos en una sociedad en la que todo se romantiza y se instrumentaliza. Si tú coges Instagram, por ejemplo, hay una chica que hizo una canción contando que ella se había ido, es una cantante, y contando que ella se había ido a Texas a vivir con el novio, que había dejado toda su vida en Los Ángeles, que había hecho todo lo que tal. La mudanza, quiero decir que cuando dices Texas y Los Ángeles es como decir de Madrid a Noruega, es que están aquí y aquí. Yo creo que hay más distancia entre Texas y Los Ángeles que entre Madrid y Noruega. Vale, ahora tendré que repensarme el mapa de los Estados Unidos, porque a ver si me he equivocado y Texas está por aquí. Bueno, da igual, están muy lejos la una de la otra. Es que ahora tengo que pensar dónde está LA y dónde está Texas, pero bueno, están muy lejos. Esta chica hizo toda una canción y se hizo famosa con la canción. Y él no la pudo denunciar porque la historia era verdad y ella contaba cómo se sentía. Es decir, todo el contenido de los influencers, youtubers y tal, en general, es para contar dramas con sus novios y novias. Venden contenido. Muchos se inventan novios y novias. Yo no os puedo contar, pero en Selene y los 4 elementos se cuenta cómo funciona el mundo de los influencers por dentro. Entonces, la tour de mi casa muchas veces no es su casa, es la casa de Cristóbal, no puedo decir el apellido, pero la casa de Cristóbal que está por allí, que la alquila como set de rodaje. Cambias los muebles, llamas a Ikea, pides muebles, los cambias y como es una casa muy grande vas cambiando distribución. Te enseñan una vida que se inventan en muchos casos y en muchos casos el novio o novia es postizo. Es decir, se crea yo tengo como novia a otra influencer, Maripili López, a Maripili López ya la hemos citado antes, pero bueno, y con eso pues creamos una narrativa en la que somos novios, vamos a todo el mundo juntos y vamos recibiendo publicidad. Yo alucino con que la gente critique a Ivette, pero luego siga a Laura Escanes, que ha contado toda su historia con Risto, muy parecida además, diferencia de edad de 40 años, y toda su historia con el siguiente, cuyo nombre no recuerdo, o con Dulceida, o con quien sea, pero encima cobrando publicidad por contarla. Pero que esto es tan viejo como el mundo, quiero decir, Isabel Preisler cada vez que se separaba también daba un reportaje en el Hola cuando no había Instagram. En una cultura del sensacionalismo y de que todo el mundo tiene que hablar de sus parejas, que a mí aquí me han pedido entre los comentarios que haga una tour de mi casa, alucino, que a mí, bueno, yo no cuento nunca con quién estoy o dejo de estar, ahora mismo no estoy, pero cuando he estado, y os aseguro que la última persona en Italia era famosísima, ni se me ha ocurrido. ¿Por qué? Porque soy menos valiente que esta chica y quiero evitar críticas. Entonces, empecemos. No solo tiene todo el derecho a decir lo que ha dicho, legalmente, porque legalmente, si ella quiere contar su experiencia, siempre y cuando no entre en detalles que afecten a la intimidad o a la situación moral o patrimonial de este señor, puede. 1. Ha dicho lo que puede decir sin ningún problema, sin cobrar por ello ni sacar dinero por ello. Ese post no estaba patrocinado ni había dinero. Cuando las influencers lo hacen cobrando por ello en un sitio donde sacan muchísimo dinero, ¿os parece bien? Yo no lo entiendo. Segundo, vivimos en una cultura del sensacionalismo en el cual tenemos un montón de programas en los que la gente va y cuenta con quién ha estado y ha dejado de estar. Cuando no recuerdo su nombre, la chica que estaba con Álvaro Muñoz Escasi, lo siento, no recuerdo el nombre, y Álvaro Muñoz Escasi se va con otra señorita que para más morbo era transgénero, ni siquiera transexual. Y esta chica sale a contarlo en De Viernes, previo pago. ¿Os parece bien?
A mí también me parece bien, porque además, ya, yo no recuerdo cómo se llamaba, lo siento, es una chica muy guapa, muy guapa, muy guapa además. Pues ya que este señor Pi con pintas te ha puesto los cuernos, pues si puedes, rentabilízalo. Oye, ¿sabes? Y aparte porque le había humillado de tal manera que al menos su forma de salvar la imagen era ir a contarlo. Pero vamos, que ahí nadie ha puesto a parir a nadie, ¿vale? Y podríamos ir, yo no sigo el corazón, pero es constante. Todas las influencers cada 2 por 3 se lían, se separan, cuentan dramáticamente cómo está. Es decir, Laura Escanes iba haciendo post de ay, tengo roto el corazón, no lo dejo de tener. Risto Mejidel y Laura Escanes cobraba por esos posts. Dulceida hizo una serie entera con el añadido de una sesión de terapia falsa, en mi opinión. ¿Por qué digo en mi opinión? Porque en principio una sesión de terapia real no la puedes grabar. Bueno, y ay, lo mal que se sentía y nadie dijo nada. Consumimos ese contenido todo el rato. Entonces yo me pregunto y os pregunto a vosotras, ¿por qué en este caso os parece mal? Porque resulta que ella, o sea, no lo entiendo, porque las preguntas son, porque va a sacar dinero, pero con otras personas os parece de putísima madre que saquen dinero. Cuando otra gente va a programas del corazón o en su perfil de influencers, youtubers, que se pasan el día poniéndose a parir las unas a las otras, los unos a los otros, contando su vida y milagros. Yo del mundo youtuber, sinceramente, no tengo mucha idea y se supone que ya oficialmente soy youtuber. Y del mundo influencer menos. Pero aquí todo el mundo cuenta su vida previo pago o patrocinado. Y llega una mujer, cuenta algo que puede contar. No lo hace previo pago. Tiene todo el derecho a hacerlo y de repente todo lo que veo son comentarios contra ellos basado en pues que no se hubiera liado con él. Vamos a ver, todas las personas que votamos a Pedro Sánchez, y me incluyo, y fuimos estafadas, ahora es nuestra culpa. Es decir, cuando un hombre te estafa políticamente o amorosamente, la culpable eres tú por idiota. Cuando conté la historia de Ana Flor, que le había dejado las llaves a un amigo y le ocupó la casa, que por cierto, tras haber salido en todos los medios de España, se la han acabado por devolver, pero yo creo que es porque alguien se ha hecho un crowdfunding y le han pagado a Ana Flor a un desocupa. Bueno, pues en ese caso hubo comentarios diciendo es tonta, es su culpa. Entonces, ¿por qué ha habido esta riada de comentarios contra Ivette? Cuando ha hecho lo mismo que hacen influencers, youtubers, famosillos en general, cuando los programas de, por ejemplo, de viernes y no sé cuántos más programas se nutren de gente que va a contar que en cuanto hay una separación les pagan por contarla, siempre, siempre. En cuanto hay unos cuernos, como fue lo de Scassi fue lo más visto en España. Es decir, Scassi estaba saliendo, joder, me siento fatal porque no recuerdo cómo se llama, con una chica que era modelo y actriz. Sale a la luz que cuando esta chica se ha ido a hacer un viaje, Scassi ha cogido un teléfono y ha llamado a una soldada del amor, y que esta soldada del amor, para más morbo de la cosa, era transgénero, no transexual. Y la soldada del amor lo cuenta y, oye, que nadie ha condenado a la soldada del amor por contarlo, ¿eh? Y la primera, previo pago, va a un programa de televisión que no sé cuánto le pago y él va y ahí nadie os parece mal. Yo no lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, me gustaría la explicación. Entonces, ¿por qué ha querido sacar dinero? Ese post no estaba patrocinado ni ha pedido dinero. Pero si pidiera dinero, si mañana le llaman de viernes, ¿con qué autoridad moral los que ven de viernes pueden decidir que esta sí pero la otra no? Segundo, porque le ha acusado de... No le ha acusado, esto lo ha medido con calzador. Ha dicho yo me he sentido. Una persona, por ley, si dices la fórmula yo me siento, tanto por ley, lo expliqué ayer, como en psicología, es decir, en ley, tú estás contando algo que es tuyo, tu experiencia, vivencia íntima y personal, puedes. Y en psicología, siempre yo, cuando llega alguien y todo su ataque es al otro, me parece que no va a poder salir de la situación en la que está, porque no tiene agencia y porque no tiene locus de control. La forma de salir de una situación de ese tipo es reconocer que tus sentimientos son tuyos y por lo tanto tú puedes trabajar en ellos. No puedes cambiar que te fuera infiel, pero puedes cambiar
cómo te sientes tú respecto a esa infidelidad. No puedes cambiar un montón de cosas, pero puedes cambiarlo. La forma en que ella formula todo es elegantísima. Y una es, yo me siento así, yo considero que... Y otra es, perdón, yo creía, yo consideraba, y otra es, no es un vínculo recíproco, es decir, no fue recibido, no es proporcional porque es mucho más famoso y no es sano, porque si no es recíproco y no es proporcional, no es sano. Pues eso es legalmente una fórmula que no se puede criticar. Y si estás haciendo autoanálisis, es una fórmula muy buena, la verdad y la verdad. Entonces él dice, es que no te presté dinero y no sé qué. Bueno, pues ya lo demostrará o no lo demostrará o se verá. Pero yo no he visto, o sea, he visto una reacción tan masiva contra ella que no ha hecho absolutamente nada y que además ha hecho algo normal y alentado y legitimado en la sociedad en la que vivimos, que se nutre de las vivencias ajenas y del sensacionalismo, que de verdad me ha asustado. Vamos a ver. Primero, la sociedad en la que vivimos se nutre de la vida ajena por la siguiente razón. Pensemos en el pueblo de mis padres, Bermeo, 17.000 habitantes. Cuando yo iba allí de pequeña, ese pueblo tenía 10.000 habitantes. Era aterrador porque todo el mundo conocía la vida de todo el mundo. Yo siempre cuento un caso particular en el que yo fui con mi primo y un amigo de mi primo ¿a dónde fui? A una noche al Rompeolas. Fuimos con un coche, hay un Rompeolas, un muelle muy largo, fuimos justo al final y estábamos en un coche, ni siquiera nada. O sea, estuvimos mirando el mar porque era muy bonito a esa hora. Caía el sol, bueno, era espectacular. Y como yo era la de Madrid, pues mira, te vamos a enseñar una cosa. Al día siguiente se lo habían contado a mi madre, añadiendo que había pasado algo más. Creían que debíamos estar, pues lo que hacía la gente en ese pueblo, porque no había mucho más cosa que hacer, consumiendo drogas y teniendo relaciones. No era el caso. Pero para que te... El rompeolas tiene como 1,5 kilómetros. O sea, o tienes unos prismáticos, ¿cómo sabías que estábamos allí? Bueno, pues cuando volvimos alguien se debió fijar y se lo contó a mi madre. Eso es un control social, ¿vale? En pequeñas comunidades todo el mundo conoce a todo el mundo como sistema para poder defenderse de problemas. Ya está. Pero cuando tú vienes a vivir, por ejemplo, en una casa como esta, a Madrid, que hay un edificio de 6 pisos, que cada piso puede tener 4 o en otros momentos 8. Hay plantas que tienen 4 pisos, hay plantas que tienen 8 pisos. Por lo tanto, aquí viven entre 50 y 60 familias, unas 100 personas, y yo no conozco a nadie, y yo llevo aquí viviendo 23 años. Y de vez en cuando me encuentro a alguien y de vez en cuando no, llevo menos de 23. Llevo 23 en esta zona, pero... Bueno, pues cuando... Nosotros vivimos en sociedades deshumanizadoras en las que no puedes conocer a todo el mundo, el sistema te ofrece un sustituto para que tú puedas ejercer esa función del cotilleo, que en el fondo es control social, que llevas grabada en el inconsciente. Tú, como siempre digo, eres un mono evolucionado y para eso os recomiendo un libro maravilloso, El error de Descartes, de Antonio Damasio. El error de Descartes, de Antonio Damasio. Libro increíble, ¿eh? Bueno, pues cuando tú te vas a un sitio muy grande donde no hay una comunidad pequeña, como eres un mono evolucionado y en realidad estás preparado para vivir en comunidades pequeñas en las que controlas a todo el mundo, el sistema te da soma, te da un sustituto. Y ese sustituto es esos programas, y ese sustituto son los youtubers, y ese sustituto son los instagramers, y por eso tantísima gente pues sigue a youtubers e instagramers y sigue sus broncas y sigue sus dramas. Y por eso tantísima gente cuando se separa o cuando inicia una relación lo anuncia en redes sociales y pone la foto de la nueva o la foto del nuevo o dice, bueno, recuerdo una que era además una de tercera, que su nombre no lo recuerdo, que estaba con un actor de tercera, ambos dos. Y stories y stories, stories y stories y más stories. ¡Buah! Le puso a él de vuelta y media y la siguiente. La diferencia es que no era Alejandro Sanz, era un actor de tercera, tan de tercera que su nombre no lo recuerdo, pero en su entorno es conocidísimo. Y por lo visto, y yo empecé a seguirlo por salseo,
¿vale? Por mero salseo. Y allí nadie le puso verde a ella. Entonces, no entiendo esta reacción tan salvaje, no la entiendo. Ella tiene todo el derecho del mundo a contar lo que le ha pasado, pero es que además la sociedad en general te alienta a que lo cuentes. O sea, yo me las veo y me las deseo durante muchísimo tiempo, me las he visto y me las he deseado para mantener mis relaciones ocultas. Hasta tal punto que yo no puedo usar Tinder, yo no puedo usar Grindr, yo no puedo usar aplicaciones. Yo cuando estoy saliendo con alguien jamás puedo hacer sexting ni contarle nada y yo no soy famosísima, ¿vale? Cuando he sido más joven, ha sido horrible, horrible, horrible. Y la última persona que es... Mira, me da pena porque esta persona sí que tiene un trastorno mental y cuando yo vi su medicación dije, Dios mío, me había mentido a mí. Pero era una persona que en cuanto bebía me mandaba, bueno, fue horrible. En cuanto bebía me mandaba una cascada de mensajes poniéndome a parir para al día siguiente otra cascada de mensajes diciendo que me amaba. Todo esto me aterró y espero que como me estás obsesionada, tienes una obsesión conmigo, pues igual lo ves, pues todo esto me aterró, me aterró. Bueno, pues esta se fue a dirigir a las personas que me acosaban a contarles unas barbaridades sobre mí, la mitad mentira. Las personas que somos conocidas, famosas, tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que la otra persona lo puede contar y que hasta cierto nivel puede contar ciertas cosas y que luego, si se sobra y cuenta más, ya nos tocará a nosotros empezar toda una labor de denuncia y de juzgados y tal que realmente es muy cansada. Pero en este caso ella tiene todo derecho a contar. Repito que lo que ha contado es veraz, es decir, tiene pruebas y es tan veraz que Alejandro Sanz no ha podido decir algo así como yo voy a por mis abogados, ¿vale? Que lo que ha contado es, ya te digo, veraz. Tan veraz como que Alejandro Sanz no ha podido decir he hablado con mis abogados para que inicien acciones legales, porque no existen las acciones legales posibles. Que lo que ha contado es un comportamiento normal que en otras personas hasta aplaudimos, que no ha cobrado por ello ni ha recibido nada. Y si cobra, al final, pues será un comportamiento que le hemos aplaudido a muchas personas y que sostenemos en muchas otras personas. Yo no entiendo la reacción. Entonces, un momento. Empezar a responder a comentarios, ¿vale? 1. Las chicas de 18 años que inician una relación de pareja con una pareja mucho mayor no suelen hacer puñetero caso a las advertencias que les hacen padres y amigos. En primer lugar, no sabes si esta chica tenía padres y amigos. Imagínate que esta chica tenga una relación horrible con sus padres. Yo a los 18 años la tenía y no... Con el tiempo he entendido las razones de mis padres y eran básicamente que mi madre padecía una enfermedad grave y mi padre era un señor que había nacido en la guerra, no, que había nacido pocos años antes que la guerra, que pasó la guerra siendo niño y que luego pasó la posguerra y que estaba profundamente traumatizado, ¿vale? Pero que dices, tú partes de la idea de que todo el mundo tiene padres o amigos. Hay gente que ha vivido un acoso escolar y no tiene amigos con 18 años, de verdad. Hay gente que tiene padres o no los tiene, o tiene unos padres separados, o... Tú vete a saber si esta mujer recibió en su día respuesta o no, porque lo más fácil es captar a alguien que esté sola, ¿eh? Vale. A mí no me parece bien usar redes sociales para contar todo tipo de historias y encima sin pruebas. A ver, no te parece bien en su caso, pero todas las influencers que viven de ello y María Pombo, Laura, o sea, quiero decir, yo solo sé 2, pero es que hay 500.000. ¿Y que cobran por cuando se separan dramas? ¿Te parecían bien? No lo sé. No sé. Solo ha demostrado ser fan de él y tener las típicas fotos de mar. ¿Esto es malo? No lo sé. Sigue. Es la historia de siempre. Fan joven idolatra a un famoso y después se da cuenta de que era demasiado joven y encima la culpan a ella. Vale, vamos a explicar esto. Yo he tenido relaciones, y la gente lo sabe, con el cantante de Siniestro Total, el guitarra de Los Secretos y luego relaciones ambiguas con otros que, ¿veis? Aquí no puedo contar porque no fueron públicas, ¿vale? Pero por estas razones he ido mucho en furgoneta con, pues, sobre todo con los de Siniestro Total.
Y he sido road manager de, por ejemplo, Iggy Pop. Os voy a contar una historia con Iggy Pop. Cuando fui road manager de Iggy Pop, que fue la segunda road manager, es decir, si Iggy Pop viene a España, tiene su road manager, el que le lleva las cosas en la gira, y luego me tenían a mí porque no hablaba bien en español. Estamos hablando de hace muchos años. Iggy Pop tenía el guitarra más feo de España, del mundo. Feo como matar a un padre. Bueno, pues en un concierto en Anoeta, Donostia, o sea, todo un polideportivo, el señor, el guitarra, dijo, ¿ves aquellas dos chicas de allí? Ves y tráemelas. Y yo me quedé flipada. Me fui a las chicas y dije, el guitarrista quiere que vayáis a verle y hablar con él en el backstage. ¿Queréis venir? Sí, sí, sí. Vamos al backstage. Entro con las chicas. Y él le dice, sin preguntarle a las chicas dónde vais, patatín, le dice, diles si quieren venir al hotel conmigo. Yo me quedé tan blanca que pensé, va en broma, va en broma. Entonces yo traduzco a las chicas y digo, yo me limito a traducir y te digo que esto me parece mal, pero me ha dicho esto. Y me dicen, dile que sí. Y entonces yo le digo a él, ¿tú te das cuenta de que ellas es posible que sean menores? Y me dice, I don't mind, they're twins. No me importa, son gemelas. Se fueron con él. ¿Cuál es la extraña mecánica que operaba ahí para que te vayas con un tío feo como matar a un padre cuando además eres una chica guapa que podrías tener al mejor chico de Donosti probablemente? La fascinación que se crea con... O sea, a mí me dicen a los 16 años te puedes ir con el bajo de los Stranglers, que entonces tenía 30 y me hubiera vuelto loca, me hubiera ido, ¿sabes? Porque te colocan a alguien en una posición elevada, haciendo una mímica con la guitarra que parece una cuestión, ya sabéis lo que... Toca una guitarra y ¿en qué pensáis? Pues en que está tocando a una mujer, en sus partes pudendas. Porque hay una especie de fascinación, entonces cuando hay una carencia afectiva muy grande, puedes focalizarla ahí. Yo te digo que una mujer sana no lo hace, ¿eh? Que una chica sana y con sus cuestiones afectivas resueltas no lo hace. ¿Por qué lo sé? Aparte de porque estudio psicología, porque tengo una hija. Entonces, mi hija tocaba en un grupo y se rodeaba de gente pues que tocaban en otros grupos. Y he visto cómo algunas caían por perfectos estúpidos que tocaban en grupos de moda y en general solían ser chicas con muchos problemas de autoestima, de validación, etc. Sigo. Así de entrada suena a despecho. Vale, y ella no tiene razones para sentirse despechada. Vamos a negarle a la gente que tenga derecho a sentir despecho. Cuando una persona te utiliza, te mantiene oculta porque tiene otra y luego te larga, pues hija, poco me parece cómo se siente ella, ¿sabes? Aquí hay otra cuestión sobre que empezó con 22 años, esto es verdad. Lo que pasa que si él la estaba dando golpecitos y siguiendo en redes cuando ella tenía 15 años y él tenía en ese momento 40 y... Si se conocieron con 18 y él 49, pues tenía 46. Hombre, no es delito, pero llama la atención, llama la atención. Si yo pillo a Alejandro Sanz dándole likes a las fotos de mi hija cuando mi hija tenía 15 años, el vídeo que ha hecho esta chica es poco, yo me hubiera jugado la demanda, ¿eh? Vale, sigo. Para las mujeres muchas veces su peor enemigo es otra mujer. Y esto es cierto, pero no porque genéticamente o en nuestro cableado neuronal esté inserto la función odiar a otra mujer, sino porque vivimos en una sociedad que durante mucho tiempo no nos ha permitido a las mujeres avanzar a puestos de poder. Cuando era pequeña no existía una sola ministra. Hay una historia muy famosa de una chica que fue la secretaria primera de Adolfo Suárez, que no recuerdo cuál era su nombre. Hoy no recuerdo los nombres de nadie, lo siento. Podría buscarlo en Google, que mira, lo voy a buscar. Esta chica fue secretaria de Adolfo Suárez, de las mujeres más guapas del mundo, y tuvo en la transición un papel esencial, esencial, era muy importante. Carmen Díaz de Rivera, bellísima además, amiga de mi padre. Pues esta chica, si hubiera sido un hombre, podía haber sido ministro. Se quedó en secretaria de ministro y en realidad en la sombra era la que tomaba las decisiones por Adolfo Suárez. Ahora se empieza a reconocer, incluso creo que hay una obra de teatro sobre ella. Bueno, pues cuando estás en sí, pero no podía ser ministra porque era una mujer.
Yo cuando era pequeña no había bomberos, no había policías mujeres, no había, había poquísimas abogadas, poquísimas. Bueno, Cristina Almeida era abogada y nos llamaba muchísima la atención. En el mundo en el que se relacionaba mi padre, que era la política, yo he ido a casa de quién he seguido, pues ay, todos los que estaban en el PSC entonces, en Izquierda Democrática y en es que estoy pensando, en UCD, ¿sabes? Es que mi padre estuvo contactando con todos. Y yo iba a sus casas porque yo era pequeñita y mi padre de vez en cuando me llevaba porque no tenían con quién dejarme. Y no recuerdo en ninguna de esas reuniones que las mujeres intervinieran. Ellos se iban a hablar y las mujeres se iban a otro lado. Es decir, yo he vivido un mundo donde las mujeres tenían muy complicado, desde luego no conocí a ninguna, o sea, las Koplovich tenían un emporio por ser hijas de, no porque se lo curraran, que de paso se lo curraran, ¿no? Ana Pardo, Ana Botín, Ana Patricia Botín, porque era la hija, pero en general tú no estabas acostumbrada a ver, ya te digo, ni policías, ni bomberos, ni políticos, ni nada, mujeres. Cuando a las mujeres no se les da poder o se les niega el acceso al poder, tienen que competir con otras para la vía de acceso al poder, que es hacerlo vía un hombre. Hay un libro buenísimo que se llama Mujeres de la Mafia, que he buscado por 100.000 sitios, que se editó hace mucho tiempo y que iba analizando cómo funcionaban las mujeres en la mafia. Y como no podían entrar de forma directa, porque en la mafia italiana y calabresa y siciliana no podían entrar mujeres, manipulaban normalmente a sus hijos, no a su marido, porque su marido no les hacía ni caso. Desde pequeño iban haciendo grooming al niño y manteniendo al niño, y ahí entraban, y en realidad Don Corleone no sé qué estaba dominado por su madre. Pero esto es interesante porque inician el proceso cogiendo a un niño pequeño y manipulándole para que dependa de ellas. Por eso, cuando hablamos de que si alguien inicia un proceso cortejando a una niña de 15 años, porque a los 18 la tendrá controlada, lo estamos explicando desde el punto de vista psicológico, y creo que todos de nosotros, todos, sabemos que es moralmente reprobable que tú empieces a tener unas conversaciones afectivas con un niño de 15 años. Si yo mañana me pillan a mí enviando mensajitos en Instagram a un niño o niña de 16 años, yo caigo con todo el equipo. ¿Por qué Alejandro Sanz no cae? No lo sé. Además, Alejandro Sanz, sinceramente, me parece un gran artista y no quiero hacer leña de él, a saber cuál ha sido la historia, pero me parece mal que se metan con ella, ¿vale? Pero sí que quiero explicaros que cuando las mujeres no tienen acceso al poder, el acceso es vía un hombre. Como ahí hay competencia, empiezan a competir entre ellas. Esto es cierto, y que las mujeres son crueles entre ellas es cierto. Y también los gays, por lo mismo. Como los gays tradicionalmente han sido odio decir la palabra colectivo, pero bueno, un segmento social muy machacado y que tenían que verse de forma clandestina, se empezaban a atacar entre ellos. O sea, las crueldades que he visto entre, por ejemplo, los gays atacando a uno porque tiene pluma y, ¿sabes? En fin, que es cierto que las mujeres podemos ser las peores enemigas de otras mujeres por una cuestión de socialización, pero que neurológica o neurocientíficamente hablando no hay nada en el cerebro femenino que diga esto es el responsable de atacar a otras mujeres. No estamos en principio programadas para ello. De hecho, en grupos de homínidos, si os vuelvo a recordar el libro El error de Descartes, bueno, hay muchos. Está, por ejemplo, uno buenísimo de Helen Fisher que se llama Anatomía del amor, también os lo recomiendo. En grupos de homínidos, las hembras cooperan mucho entre sí, cooperan muchísimo. Y en realidad tenemos un instinto muy grande para la cooperación. Aunque podamos ser las peores amigas, también tenemos la capacidad de ser las mejores amigas. Pongo un ejemplo. Como sabéis, si todo va bien, yo voy a trabajar en el grupo Amitea. No lo debería ni decir, así que no lo voy a decir, aunque lo he mencionado, pero bueno, porque todavía no está cerrado. Pero hay algo que se nota en las niñas autistas, y vamos a explicarlo. El autismo, como sabéis, es un espectro que va desde aquí hasta aquí. Este es el autismo profundo, no verbal, y este es el autismo de superficie, digamos, en los que la persona es más o menos funcional. Sheldon Cooper es un ejemplo claro. Durante mucho tiempo se pensó que esto no afectaba a las mujeres, que había un cableado neuronal que a las mujeres no les tocaba y que por lo tanto no había mujeres Asperger. Lo que antes se llamaba Asperger, que ahora no nos lo dejan decir. Vale.
Resulta que un niño pequeño con Asperger es un niño que se pasa el día solo, que tiene muy pocas habilidades sociales y que los otros niños no le acogen, porque como no es bueno, iba a decir no es bueno jugando al fútbol, pero Messi lo es y supuestamente es Asperger, así que me callo. Pero como no tiene muy buenas relaciones sociales y en los niños los grupos juegan al fútbol, hacen cosas, necesitan como mucho contacto físico, a este le aíslan. Sin embargo, entre las mujeres, cuando hay una chica calladita y sin buenas relaciones, el grupo la acoge y la tiene como de mascota, que es muy calladita y que no se la ve mucho, da igual, se pega al grupo y va. Porque las mujeres tendemos a ser más cooperativas. Y eso sí que está en el cableado neuronal, porque en grupos las hembras de simio se van pasando a la pequeña cría, que normalmente va agarrada a su madre, pero no siempre puede ir. O cuando la cría gatea, las controlan las hembras. Entonces cooperan. Igual que las mujeres somos más hábiles. Mira, os voy a poner otro ejemplo. Cuando tú le pides a un hombre que describa esta habitación en la que estoy, te diría, pues de ancho tiene 3 metros y de largo tiene de alto tiene 2 metros, de largo tiene no sé cuántos metros y de ancho tiene tales metros. Y entonces está orientado al norte y entonces entra la luz por 2 ventanas y te la va describiendo funcionalmente. Mientras que las mujeres dirían, bueno, tiene todo lleno de cositas, allá donde mires hay una cosita, y tenía un altar lleno de ¿cómo se dice? Calaveras, y tiene otro altar hecho lleno de flores, y luego tiene un montón de libros y unas ¿cómo se dice? Matrioscas por detrás y un camello y se le van las palabras y tiene unas plantitas. ¿Por qué? Porque aquí sí se sabe que el cociente espacial es distinto en hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres, las hembras de simios son las recolectoras y los simios grandes son los que defienden. Entonces, si se van a pelear con un simio que viene a otro lado, sí que tienen que calcular la distancia para pegarle el bofetón, o si se van a pelear con una pantera. O si, por ejemplo, si llega una pantera, las hembras huirán con los pequeños crías y los 3 simios intentarán asustar a la pantera para que se vaya, y tendrán que calcular muy bien las distancias por si quieren huir, ¿vale? Con lo cual, repito, sí que hay diferencias a veces entre los cocientes espaciales. Las mujeres tenemos capacidad verbal más alta, tenemos Broca y Wernicke normalmente. Broca y Wernicke están aquí, son los responsables del lenguaje más desarrollado, pero no hay nada que digas, aquí se ha probado que las mujeres atacan a otras mujeres por una cuestión neurocientífica, es una cuestión social. Entonces voy a seguir con lo que decís de esta chica. Otra que suelo decir es lo de culpar a la víctima. Pues es tonta, pues ella se lo tenía que haber pensado, pues cuando realmente aquí no sabemos si hay verdugo y víctima, porque no lo sabemos, porque conocemos las 2 versiones de cada caso, pero no hemos estado allí. Pero cuando ella se siente mal es tonta, pues no haberse hecho, pues no haberse ido con él, pues no sé cuántos. ¿Por qué hacemos esto? Pues un mecanismo inconsciente para protegernos. Porque si ella lo ha hecho porque es tonta o es ambiciosa, entonces yo no lo haré, porque yo no soy tonta ni ambiciosa. O a mi hija no le pasará porque no es tonta o ambiciosa. Pero en realidad todos sabemos que el caer en una relación de poder asimétrica, en una relación, nos puede pasar a cualquiera. Entonces culpamos a la víctima para crearnos una idea de que esto no va a pasar. Y bueno, voy a dejarlo aquí y hay que explicar. Por última vez, lo vuelvo a repetir, las mujeres tendemos a atacar a otras mujeres porque en determinados entornos hemos sido educadas a hacerlo. Si pones, por ejemplo, el entorno de las mujeres de la mafia, pues si doña Concheta utilizaba a su hijo Tancredi para ascender en la mafia, ella ponía un ejemplo buenísimo, es que he perdido el libro, no sé dónde está, pero era un libro divertidísimo que iba contando cada mujer que llegó a tener un papel en la mafia. Y en uno de los casos contaba que cuando llegó a una que le acusaron, que le habían pillado con el carrito del helado con todo, estilo Cerdán, ella llegó ahí y apareció una señora gorda y fea y pobrecita y el juez la absolvió. Y aquí pasó lo mismo hace años, pues te estoy hablando 15 años, en unos grandes traficantes baleares, que cuando llegó la capo se presentó de viejecita con un pañuelo y el juez la absolvió. Vale, pues imagínate que doña Concheta entra en la mafia manipulando a su hijo Tancredi y en el fondo lo lleva a él todo. Hombre, Tancredi no se puede casar con una chica, porque entonces le quita su dominio. Así que irá a atacar a cualquier chica que se acerque a Tancredi. Esto lo vemos todos en la mala relación que suele haber a veces con las suegras, las mujeres y las suegras.
Cuando hay un hijo único o un hijo mayor, esto se le llama el síndrome del niño único, pero a veces sucede con hijos que tienen otro hijo. Si hay una mujer que tiene una muy mala relación con su marido, pero está en una situación en la que no puede salir de ahí, por lo que sea, por dinero casi siempre, ¿no? Elige a un hijo que además se parece a su marido. Es decir, es un chico que tiene la belleza que tuvo el hombre de la que ella se enamoró. Y crea una relación que se llama incesto emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un incesto físico, pero que hay un incesto emocional. Es decir, le trata como a su marido, pero te vas a ir, pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde vienes? ¿Pero por qué tal? Vale, cuando este hombre encuentre una mujer, esa mujer se va a encontrar con unos problemas de relación con su marido brutales. Y esto es un clásico en los consultorios sentimentales en Latinoamérica o Hispanoamérica. Siempre hay 400 preguntas de no puedo con mi suegra. Claro, porque son normalmente sociedades en las que esa suegra no ha tenido mucha opción de tener una vida propia, ¿vale? Pongamos un ejemplo. Yo tengo pues una carrera hecha, un canal de YouTube cutre, pero lo tengo, una vida. Realmente, si a mí estuviera o estuviese, que ahora no estoy, con un hombre y ese hombre fuera con otra mujer, mi identidad no quedaría atacada, porque mi identidad social, lo que veis ante mí, o sea, como me percibís, da igual que esté con un hombre o una mujer o un sapo o una rana, ¿sabes? Pero hay personas cuya única identidad es un hombre. Hay montones de youtubers cuya única identidad es ser madre y esposa. Es decir, estoy pensando en una en particular cuyo nombre prefiero. No, porque me da pena, vamos a ver si lo voy a decir. Se llama Tamara Rojo y me da mucha pena porque se nota, y ella lo ha reconocido, que tiene serios problemas de salud mental. Pero una de las razones, que habrá millones que yo no la puedo identificar, no lo sé, pero una de las razones por las que parece que tiene esos problemas es porque todo lo que se presenta ante el mundo es como madre y esposa. Por lo tanto, cuando su marido la deja, una parte focal de su identidad se cae. Y esto te hace sufrir mucho. Entonces, lo que yo viviría si tuviera un señor y ese señor se fuera con otra, que sería rabia, despecho, lo que quieras, sería probablemente lo mismo que podría vivir Tamara. Pero la diferencia es que a mí, a mi identidad social, a la forma en que se me percibe y que yo introyecto, porque inevitablemente la recojo y la siento, no me afectaría. No es yo he fallado en aquello que me afecta ante el mundo. Pero esta mujer sí. Sin embargo, cuando van a otras cosas sobre mi trabajo, cuando me hicieron toda esa campaña de desprestigio llamándome plagiadora, que jamás, nunca, jamás se demostró plagio ninguno, ya hace falta decirlo, de repente atacó a mi identidad, porque eso era como yo me había presentado ante el mundo y como me reconocía. Bueno, estamos llegando casi a los 30 minutos. Si queréis, yo me estoy planteando, porque lo que me gusta es hacer política y psicología, y desde en política aplicar la psicología social. La verdad es que últimamente hay tanto drama que yo no puedo más. Pero bueno, el de esta tarde, en el caso de que pueda hacerlo, que no puedo jurarlo, me gustaría que versase sobre el hundimiento. Sobre ese momento en que Hitler se enroca en su búnker, que es tan parecido a lo que está pasando ahora. Pero no quiero hacer este vídeo larguísimo, así que igual os lo pongo esta tarde, si puedo y tengo tiempo. Un beso, gracias, hasta luego. Hola, 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 hola. Nada, solo quiero contaros que vecinos de Aragón, de las comarcas de Campo de Belchite, de Daroca y de Bajo Martín, se han encontrado con sus casas inundadas y llevan varios días achicando agua, desescombrando los brackets, por Dios, y luchando contra los elementos, y que la UME ha tardado bastante en llegar. Esta tragedia no ha adquirido el cuerpo mediático de la Dana, primero porque no haya fallecido nadie, aunque hay heridos, y segundo porque ha caído en medio de la historia de Santos Tardán y Coldo. Pero necesitan que se sepa, y que se sepa que si hay gente que vive alrededor, vaya a ayudar, porque además hace muchísimo calor y obviamente ya no tienen electricidad, no tienen aire acondicionado, el agua empieza a pudrirse, aparecen enfermedades y necesitan ayuda. Así que si puedes, hazlo correr. Gracias.